8 de la mañana, 11 minutos. Le vamos a compartir a la comunidad pues algo que estábamos tratando desde hace más o menos una semana, de poder contactar a la doctora Nuria Borges, gerente de Capresoca, para hablar sobre la prórroga que Supersalud ha hecho en estas últimas semanas, considerando la Superintendencia de Salud, que en este momento pues la EPS Capresoca, que se puede decir que la EPS del departamento de Casanare atiende más de 174.000, 78.000 usuarios, pues no ha alcanzado a mejorar algunos de sus sistemas, bien sea la parte técnica, operativa o financiera, y queríamos saber pues qué fue lo que encontró la Superintendencia Nacional de Salud a través de la resolución 00856, donde dispuso pues que se diera una medida preventiva de vigilancia especial a la Caja de Previsión Social de Casanare Capresoca, y donde ahorita se ordena una prórroga. Ya tenemos a la doctora Nuria Borges con nosotros. Doctora Nuria, muy buenos días. Rica, un buen día a todo el equipo técnico y a toda la comunidad que nos escucha. Pues doctora Nuria, muchas gracias por estar en Contacto Noticias, y de paso pues queremos preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó con la Superintendencia de Salud? Porque fueron a nivel nacional 3 EPS, entre ellas Casanare, a quienes se les amplió esta prórroga, pero ¿cuál fue la motivación para que se tomara esa determinación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud? Bueno, la Superintendencia Nacional de Salud nos evalúa 3 componentes: el componente financiero, el componente jurídico y el componente técnico-científico. De todas maneras, pues ha visto avances en algunas partes de los componentes, y pues decide dar la prórroga debido a todo el trabajo técnico que se ha hecho, específicamente también con acompañamiento del señor gobernador, el ingeniero Salomón Sanabria. Él nos ha acompañado, y creo que este ha sido fundamental para la prórroga. O sea, uno de los aspectos importantes que evalúa la superintendencia es el hecho de no tener aún todavía una capitalización. Sí. Y pues el ingeniero Salomón, el señor gobernador, ha sido muy enfático y ha apoyado todo el trabajo en estos 7 meses, 8 meses en los que se evaluó la medida, ¿sí? Sí. Sin embargo, pues también se le explicó a la superintendencia el por qué no se ha podido capitalizar, y ese es un punto muy importante que tengo que resaltar: el trabajo de nuestra senadora, la doctora Amanda Rocío. Nosotros nos habían aprobado en el 2016 la ley 1797, donde decía que por única vez se podían utilizar recursos de regalías para la capitalización y saneamiento de la EPS. Sin embargo, esta ley 1797 iba en contravía de la ley 1530 del 2012, la ley orgánica, la ley general de regalías, donde dice que los recursos de regalías y compensaciones que se financiaran gastos, no se podían financiar gastos de funcionamiento ni programas de reestructuración o pasivos o de saneamiento fiscal y financiero de alguna institución. ¿Sí? Entonces ya en esta ley que sancionó el presidente la semana pasada, el trabajo que se hizo por parte de nuestra senadora dentro de las proposiciones que ella presentó es un cambio a ese proyecto de ley, que ya ahora sí ya es una ley que está sancionada. Dice que le agregaron un pedacito que con los recursos de regalías no se financiarán. Sin embargo, no obstante, las entidades beneficiarias podrán destinarlo para lo previsto en el parágrafo del artículo 5 de la ley 1797 del 2016. Entonces ya le dan más facultades al señor gobernador, le amplían la posibilidad de que sí se pueda hacer posible que con regalías tengamos una capitalización. Por eso ha sido uno de los motivos más grandes, porque de hecho si no pagamos deudas, si no saneamos, si no tenemos una capitalización, ninguno de los indicadores financieros van a cambiar. Entonces, ni un capital mínimo, un patrimonio adecuado, no vamos a poder bajar las cuentas por pagar, que es lo más importante en este momento.
Pues hablemos un poco de esta partecita. ¿A cuánto asciende la deuda de Capresoca en ese momento? En este momento tenemos conciliados ya con la Superintendencia Nacional de Salud, con las IPS, 75.500 millones de pesos. Perdón, ¿nos repite ese monto? ¿75.000? Sí, 75.500 millones de pesos, faltando un valor de 22.000 millones de pesos por conciliar, de los cuales esperamos que se baje un poquito más. Sin embargo, el señor gobernador, esto es un corte la semana antepasada, cuando tuvimos la reunión con el Superintendente Nacional de Salud, el señor gobernador se comprometió con este monto a pagarlo a 5 años. Entonces, ese fue uno de los motivos por la cual la superintendencia le dio prórroga a Capresoca, para que pudiéramos durante los 9 meses restantes mostrar esa voluntad de la gobernación y del señor gobernador para iniciar el pago de la cartera de Capresoca. ¿En qué o cuándo más bien podrían darse esos recursos de capitalización para que Capresoca pueda oxigenarse, y cuándo empezaría el gobernador a pagar estos posibles 90.000 millones de pesos de deuda? Nosotros esperamos que durante el primer trimestre podamos ya tener la primera parte de capitalización, porque pues el proyecto lo estamos haciendo ya con todos los valores que nos ya la superintendencia nos certificó. Nosotros no podíamos hacer un proyecto hasta que la superintendencia nos certifique uno a uno de las facturas que realmente se van a pagar, porque estos recursos son girados directamente de la gobernación a las IPS. Entonces esperamos en enero, que empieza ya a regir la ley de regalías, tener ya el proyecto en el DNP, para que puedan agilizar, teniendo en cuenta que ya los OCAD no van a estar, y el proceso ya es desde el nivel departamental y nacional. Ahora, ¿de cuánto se está hablando ese primer giro de la gobernación a las IPS? En el primer año se va a girar 15.000 millones de pesos. Ese fue el compromiso que el señor gobernador hizo ante la superintendencia. En el primer año 15.000 millones de pesos. Bueno, esto entonces atiende la situación de deuda, y se supone que en 5 años se estaría zanjando esta posible deuda de 92.000 millones de pesos. Pero eso es en la deuda. Ahora, ¿habrá algún recurso para mejorar los sistemas, mejorar los procesos que necesite en este momento la EPS para poder funcionar y dar mejor servicio? Bueno, sí, dentro de los compromisos y lo que ha querido el señor gobernador es ayudarnos en una parte que es bien importante para la empresa, que también estamos en este momento en proceso de mejora, es toda la sistematización de Capresoca, que es bien importante a nivel del departamento, y para así poder dar una respuesta oportuna. Dentro de la evaluación también tenemos el 100% de la cobertura de la red en el departamento y a nivel nacional. Entonces son cosas que han venido mejorando dentro de la empresa, y también un trabajo con las IPS, tanto públicas como privadas, que se ha hecho y que se tiene que hacer a partir del próximo año. Doctora Nuria, usted nos habla del pago de esta deuda aproximadamente en un lapso de tiempo, pero ¿cómo garantizar de que la deuda no vaya a seguir creciendo? Porque pues por ahora se garantiza que se pagarían esos 90.000 millones, pero ¿cómo hacer para que esa deuda no siga creciendo? Pues obviamente la entidad pues cada día va a tener muchos más gastos y muchas más cosas que atender. Ese es un trabajo que se ha venido haciendo desde el 2018. Se han venido mejorando lo más importante, que son las tarifas. En Casanare pues las tarifas eran muy altas y han sido muy elevadas aún todavía en algunos aspectos, y tenemos que entrar a trabajar con la red de prestadores. Sí. Igualmente tenemos que cambiar todo el modelo de salud,
que también se ha venido haciendo paulatinamente desde el 2018, porque el modelo de salud nosotros lo radicamos en el 2018, hemos empezado a trabajar sobre todo con la red de primer nivel y hemos empezado a implementar un modelo de red donde realmente la promoción y la prevención sean lo más importante. Pues desafortunadamente este año la pandemia no ha dejado que el trabajo sea exitoso, pero seguimos trabajando. Nosotros tenemos la demanda inducida, hemos empezado a ir a las casas de nuestros usuarios y realmente allá tenemos que apuntar. El modelo de salud que implementamos va a mostrarnos resultados en el 2023-2024, que es donde nos pusimos la meta de llegar a una siniestralidad del 92%. Bueno, usted dice en este momento que la situación de la pandemia, pero también en plena pandemia fueron valorados por la Superintendencia de Salud, y la Superintendencia dice que se están demorando mucho en la entrega de medicamentos, en las remisiones, se están demorando también en la parte de exámenes y de atención. ¿Esto es por la pandemia o porque no hay personal o qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que la evaluación se hizo al 30 de junio del 2020, ¿sí? Y realmente el problema, la pandemia empezó en marzo. El segundo trimestre fue realmente muy duro para todos llegar a implementar un teletrabajo, una telemedicina. Tenemos que ver que fueron los meses donde estuvimos casi en cuarentena todos, entonces fue muy complicado ese trimestre. En este momento, a hoy, estamos mejorando, por eso igual, cuando nos evaluaron, hicimos la reunión la semana pasada, la semana antepasada, antes del 27 de septiembre, mostramos otros indicadores que no alcanzaron a estar en la resolución, pero realmente pues ya se ha visto otro trabajo considerable. Y cuando usted habla de la cobertura de la red, ¿esto qué implica? Para que nos quede claro la opinión. Esto que nos está calificando que todas los usuarios, nosotros tengamos la red del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel, que nuestros usuarios tengan el 100% de esta cobertura. ¿Qué significa? Que nosotros tengamos atención, primordialmente primer nivel en los 19 municipios, ¿sí? Medicamentos en los 9 municipios. Nosotros tenemos los medicamentos en los 19 municipios, tenemos IPS, la red pública contratada de primer nivel y algunas IPS de la parte privada contratadas. El segundo nivel lo tenemos en Casanare, en Yopal específicamente, y en algunos municipios también grandes de Casanare, en otros sectores del país como Villavicencio, Sogamoso, Bogotá, Bucaramanga. Específicamente son que tengamos todas las patologías nosotros contratadas. Entonces, eso fue lo que nos evaluaron, que nosotros tuviéramos todas las patologías que se pueden presentar a los usuarios contratadas para darle la respuesta a los mismos. Todas las patologías contratadas. Doctora Nuria Borges, en este momento otro de los indicadores que evaluó la superintendencia tiene que ver con el número de usuarios. A Capresoca no se le deja vincular más personas del régimen contributivo, ¿sí? Pero algo que me llamó la atención, Capresoca ha perdido usuarios del régimen subsidiado, se estaría hablando entre 1.000 o más de 1.000 usuarios. ¿Cómo estamos en esa parte de los usuarios? ¿Qué es lo que ha pasado con los usuarios? Nosotros hemos hecho, dentro de toda la depuración de información, hemos hecho depuración de información de usuarios. Cuando nosotros llegamos encontramos usuarios, por ejemplo, Nuria Borges con Z, Borges, y Nuria Borges con S. Entonces hemos hecho una depuración de toda la información. Esa misma persona puede estar, podía estar 2 o 3 veces con un apellido diferente, con un
con la letra diferente o con la cédula. Eso es lo que ha hecho que se baje el indicador de la población de los usuarios en la depuración de la información. Es un trabajo que se hizo con el ADRES. Pero estamos hablando de más de 1.000 personas, o sea, Sí, ¿se presentaban sí. ese número de casos? Sí, señora. ¿Y eso, Sí, y eso para qué puede servir tener 3 veces una misma persona ahí o aparentemente De pronto también por el sistema de información que tenía Capresoca y que hasta ahorita se está implementando nuevamente. Doctora, se está depurando toda la información. Doctora Nuria, ¿y esa cantidad de usuarios, ese número de beneficiarios que tiene la caja, la entidad, no es tenido en cuenta cuando se hacen las evaluaciones para todos los planes de manejo, para los planes incluso de asignación de recursos? Sí, señor. Por eso ahorita en este momento están llegando glosas de recursos de hace varios años donde no se tenía, no se había hecho esta depuración, porque por población mayor que teníamos y que realmente no estaba dentro de la base de datos. En este momento nos están llegando glosas del 2016 hacia atrás. Bueno, o sea, es bueno para demostrar que hay más número de usuarios, pero lo negativo, por ejemplo, en la pérdida de las cuentas, ¿y en qué otra situación afecta tener estos usuarios fantasmas, como decir los estudiantes fantasmas que se dieron en una época en Colombia? Pues en la atención de las instituciones de salud, porque nosotros se las damos a las IPS. Bueno, en fin, hay varias cosas que está afectando a Capresoca en este momento, todo ese proceso anterior. Bueno, ya hay reacciones por parte de los ciudadanos. Está Jessy Goyeneche diciendo, pues saludo a la doctora Nuria Borges y por favor la situación de la práctica sistemática de no entregar los medicamentos completos. Entonces sencillamente la persona le dan 60 pastas o píldoras, y allá van y le entregan el 20 o 30 o la mitad y le colocan una palabra ahí, pendiente, pero cuando va a reclamar el resto ya se le ha cumplido el otro mes, entonces pierde las 30 o pierde las 40 que quedaron pendientes. Esta práctica sistemática ya fue superada, subsanada, ya no se hace. ¿Qué ha pasado con esa situación? Martica, teniendo en cuenta pues todas las quejas que se habían presentado de droguerías hace aproximadamente un mes, 2 meses, que ustedes también nos han apoyado en todas estas quejas, hemos venido haciendo un trabajo de auditoría, hemos venido trabajando con los mismos gerentes, dueños de estas droguerías, realmente poniendo pues ultimátum. Abrimos otra droguería de segundo nivel y de alto costo. Y ahorita entraremos a hacer una auditoría de varios días allá dentro de las droguerías que realmente más tenemos quejas, porque una de las cosas que nos evalúa la superintendencia de los ítems es las PQR, las quejas. Entonces tenemos que realmente revisar si nosotros tenemos un contrato, si nosotros tenemos una red establecida, no debe haber quejas por nuestros usuarios. Pues aquí hay otra quejita. Por favor, Marta, preguntar por qué tanto cambio de droguerías, pero ustedes dicen que ya esa partecita de las droguerías como que la han mejorado. Para contestarle a doña Julia, que por qué tantos, o sea, ya no se va a cambiar las droguerías, ahora dónde van a quedar o cómo va a ser el sistema. Ya las que quedaron establecidas, porque estábamos ampliando la red de droguerías, por eso se ha cambiado una población a otra. Entonces, en este momento no vamos a cambiar más droguerías. Estamos hablando sobre la evaluación que hizo la Superintendencia de Salud y la prórroga que se dio para que la EPS Capresoca, que vincula a más de 170.000 usuarios en el departamento, pues tenga la posibilidad de recuperarse en la parte financiera, técnica y en la parte operativa. En la parte administrativa, ¿se pidió algún cambio? ¿Se dijo, hay alguna necesidad de mejorar, de reestructurar? ¿Qué exigió la Superintendencia de Salud? Sí, es importante aclarar que Capresoca no ha tenido
en la parte estructural orgánica no ha tenido un cambio, entonces nos pide mejorar empezando a trabajar desde el organigrama que tenemos, que lleva aproximadamente 20 años. Sin embargo, nosotros al interior hemos hecho algunos ajustes y que es lo que nos ha podido, nos ha ayudado a trabajar mejor en este año. Entonces nos pide hacer un estudio de cargas laborales y de reestructurar, ahí sí perdone la redundancia, pero la estructura orgánica de la empresa. O sea, ¿eso qué significa? Se va a hacer, dentro de esa palabra reestructuración, se va a mirar si se necesita más personal o por el contrario, si se puede contraer ese personal. ¿Qué es lo que se está exigiendo? Sí, es una reorganización y una remodernización de la estructura de la empresa, ¿sí? Porque pues en este momento la estructura que hay no va acorde con lo que hace una EPS en este momento, entonces muy seguramente se va a ampliar, ¿sí? La estructura, más no va a disminuir porque necesitamos más personal. ¿Cuánto personal más o menos está necesitando Capresoca para funcionar óptimamente? Matica, no sé, en el momento estamos contratando sobre todo profesional especializado para hacer auditorías, para hacer seguimientos. Nosotros dentro del modelo de red ya empezamos a trabajar unas rutas que nos estableció el Ministerio de la Protección Social y de Salud hace 2 años aproximadamente, que no lo veníamos aún implementado todo el tiempo, pero este año empezamos con la ruta materno-perinatal, integramos al grupo de nosotros una ginecóloga, igual hemos tenido que reforzar todo el personal, sobre todo profesional en el área, para que revisemos todos los programas de alto costo, como lo estamos haciendo para la evaluación de riesgos, para el seguimiento, sobre todo en el riesgo de la salud de las personas. Bueno, así las cosas, doctora Nuria. Ya en cuanto a los usuarios, en este momento, ¿qué se ha dispuesto? ¿Las personas pueden ya hacer uso como usuario contributivo, decir yo quiero pasarme a Capresoca como usuario contributivo, o todavía no? No, todavía no. Todavía el contributivo que hay en este momento es aquel usuario que inicia con nosotros como subsidiado y que encuentra un trabajo, entonces pues, hacemos la movilidad al contributivo, pero todavía no tenemos el permiso para afiliar de contributivo a contributivo. ¿Por qué no? O sea, si ustedes generan toda esta seguridad en el departamento de Casanare, es un número bastante importante. No me dejará, usted me corregirá, estoy hablando de 170,000 personas, no sé si son más o menos. Sí, más o menos son esos usuarios, pues los que tenemos, y pues el contributivo también en Casanare es muy significativo, ¿no? Entonces, pues realmente esta posibilidad de contributivo se la quitaron a Capresoca hace aproximadamente, creo que 10 años, en el 2012 se la quitaron. No sé, no entiendo por qué en ese momento se dejó o se concluyó que la super que no le dejaban sino solo el subsidiado, y por eso desde hasta el momento nosotros somos subsidiados únicamente. Están evaluando la posibilidad de levantarnos esa medida, también que se perdió en el 2012 aproximadamente, y poder tener contributivo y subsidiado al mismo tiempo. Doctora Nuria, pasando a otra arista de la información, durante estos días en redes sociales pudimos ver una denuncia que se hacía frente a la entidad que estaría contratando personal de otras partes del país, que incluso ni habrían votado en el departamento de Casanare. ¿Qué responder frente a estas denuncias que ha hecho la comunidad? Bueno, nosotros, o sea, hay una persona que realmente vino a asesorarme a mí porque necesitaba yo el conocimiento real de una persona. Sin embargo, nosotros necesitamos fortalecer la empresa con hojas de vida que también tengan
experiencia en EPS y que se haya hecho una trayectoria importante, y necesitamos fortalecer todas las áreas. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso, y si pues aquí en el mercado no tenemos, yo pensaría que es posible tener de otros lados. Pero eso sería en el caso del doctor Carlos Franco, quien es pues el asesor que tiene usted en la gerencia, pero también habría otra persona que se habría contratado, de acuerdo al SECOP, pues se habla de la contratación de Xavier Sanjuanelo, que pues es oriundo de la costa norte colombiana. Él viene desde hace un año trabajando con nosotros. Por la pandemia, él no había podido venir este año, pero él viene desde el año pasado, desde enero del año pasado, nosotros en la parte contributiva, una persona también que tiene una trayectoria de trabajar en aseguramiento en varias EPS y tiene el conocimiento de las EPS. Fue una hoja de vida que me llegó y la evalué, y lo evalué yo a él en selección de personal, y realmente me gustó la hoja de vida. Entonces, realmente nosotros estamos evaluando, como le dijo la superintendencia al señor gobernador, es evaluar gente técnica que conozca realmente el proceso de la empresa, que conozca lo que necesitamos nosotros implementar y arreglar desde la parte de aseguramiento. Por eso, desde hace un año, él está con nosotros. Pues doctora Nuria Borges, gerente de Capresoca, gracias por dedicarnos estos minutos para explicar cómo va la EPS Casanareña, los compromisos que se han adquirido con la gobernación del pago de estos posibles 95.000 millones de pesos mal contados, y de igual manera lo que se espera en la parte de reestructuración administrativa, teniendo en cuenta pues las nuevas condiciones que coloca la Superintendencia de Salud para permitirle a esta EPS que siga asegurando, que siga laborando en el territorio casanareño. Que tenga buen día. Buen día, Martita, buen día a todos. Pues son más de 95.000 millones de pesos que se van a pagar en 5 años, donde se supone y se espera que el 2021, en el primer semestre, la gobernación haga el primer desembolso de 15.000 millones de pesos. Y la novedad de toda esta historia es dónde estaban los usuarios, porque siempre se hablaba de muchos usuarios, pero hoy se ha dicho, se depuró esa lista y salieron entre 1.000 a 1.500 usuarios que no existían realmente, estaban repetidos por sus nombres o por sus apellidos. Y esto pues hace que se vea gigante la empresa cuando la realidad es otra. Pero igual a la empresa le estarían pagando al ser de régimen subsidiado por usuarios. Sí, señor, el problema es cuando esos usuarios presentan supuestamente deudas. En este caso se hablaba ya de unas deudas antiquísimas, viejas, que no se ha pagado, y que aparezcan 3 deudas por un mismo usuario. Ahí está el detalle. 6 de la mañana, 39 minutos.